Que Dios bendiga a su iglesia. Nosotros somos el linaje escogido del Señor. Amén. Doy gracias al Señor por esa gran oportunidad. La verdad que yo creo que es un gran privilegio. Es una responsabilidad, pero a la vez es un privilegio. Donde no sabes que cuando eres pequeño, los planes que el Señor tiene escrito en tu vida, nunca los soñé, pero gracias porque Él me ha confiado, ¿no? Y doy también las gracias a los pastores que me dan esa oportunidad, que sé que también velan por nuestras vidas, ¿no? Porque somos sus ovejas, y por la vida de cada uno de vosotros, porque para poder compartir la palabra necesitamos estar unidos. Después de tener la administración a través del Espíritu, cada uno en su casa, cuando nos unimos aquí es para poder disfrutar juntos en armonía esa presencia. Dicho esto, vamos a leer Primera de Crónicas, que es el capítulo 7 y el versículo 14. Bueno, empezar un poco más arriba. Dice así la palabra del Señor en el versículo 12. He escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Podemos sentar sin perder esa presencia. La verdad no sé, yo creo que todos sentimos la misma presencia, ¿no? El fuego. Yo cuando leí esta palabra, empecé a sentir como una administración, pero no tenía dirección. Yo dije, Señor, puedo compartir esta palabra, pero ¿cuál es la dirección? Y así estuve días tras días. Pasó una semana y empecé a escuchar una alabanza que nunca había escuchado, que dice menos de mí y más de ti. Y después hay una parte que dice: me humillo en tu presencia, te entrego mi orgullo. Y escuchaba, y después pasó un tiempo y tuve algo en mi corazón y dije, Señor, no voy a hacerlo. Y el propósito era venir a la iglesia, y dije, no voy a ir, tal día no iré al culto. Y iba escuchando la alabanza, no sé por qué, pero la tenía ahí, para que vean que el Señor habla de todas las maneras. Y justo el viernes, que al día siguiente iba a ser sábado, que yo decía que no iba a venir al culto, tenía excusas, decía, no voy a ir, Señor, porque tú sabes que los sábados yo llego tarde en casa, llego cansada y tal. Y escuchaba como una voz me decía, son excusas. Yo sé lo que está en tu interior, qué es lo que te hace no querer ir al culto. Y justo puse la alabanza ahí en almacén, y llegó en ese momento que dice: rindo mi orgullo a tus pies, rindo mi ego a tus pies. Y cuando empecé a cantar,
escuché como la voz me dijo: ¿es verdad que tú rindes tu orgullo y tu ego a mis pies? Y en ese momento yo dije: es cierto. Dice: pues si de verdad tú rindes tu orgullo y tu ego a mis pies, tú tendrás que ir el sábado a la iglesia. Créanme, yo tiré como 2 semanas que veía todo diferente. Hasta lo que yo no decía o intentaba decirlo de la mejor manera, no sé cómo lo transmitía, pero quien lo recibía de una manera diferente. Y era como problema. Entonces, llego hasta la iglesia y aquí me pasó. Y dije: Señor, aquí hay un problema. Y así el Señor me empezó a hablar y me hizo ver que el problema no estaba en los demás, el problema era mío. Me dijo: entrégame tu interior, porque tu interior debe ser sano. Si en tu interior no hay sanidad, todo lo que hagas por fuera de nada sirve. Me digo, entonces, me hizo unas preguntas. Hasta me vino una pregunta de cuando era pequeña, que siempre decían: ¿quién existió antes, la gallina o el huevo? Y muchas veces decía el huevo, otro decía la gallina. Pero luego me llevó a través de la creación y me dijo: ¿qué existió antes? ¿El espíritu, el cuerpo o el alma? Entonces dije: sí, Señor. Y la verdad que fue una gran bendición haber venido el culto por la tarde, el sábado, porque el Señor me habló a través de la palabra, de las alabanzas. Y no os voy a mentir, cuando llegué, la oración de la madrugada que me levantaba para hacer, había días me levantaba así, lo hacía, pero como costumbre. Pero después de haber venido en el culto y me sentí libre, la oración fue diferente. No me salían palabras, solo quería orar en lenguas. Entonces, cuando Dios visita a Salomón aquí en el capítulo 7 y dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé. Cuando Dios se presenta a Salomón, es porque Salomón, yo tuve ya, después de todo, ya el Señor me dio la dirección, me dio más o menos lo que es lo interior, porque me digo: voy a sanar lo interior. La importancia que es que tu interior esté sano. Entonces volví para atrás y empecé a leer en el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, porque en el capítulo 6 es donde Salomón hace la oración. Pero él hace la oración después de haber visto que él cumplió con el legado que le deja su padre David. Porque nosotros sabemos que en el principio, cuando el pueblo de Israel salen de Egipto y cruzan el mar al otro lado, Dios le habla a Moisés para hacer un tabernáculo. Y nosotros sabemos que eso no era simplemente el tabernáculo, sino representaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y esa presencia, ese tabernáculo, donde iban lo llevaban. Pero es que más que ellos lo llevasen, la presencia es la que les guiaba. Porque sabemos que dice la palabra que de día les guiaba en columna de nube y de noche en columna de fuego. Entonces, hasta el tiempo de David, que él
al ver todo eso, ¿no? Dijo, yo quiero construir al Señor un templo. Él buscaba un sitio físico para establecer el arca del pacto y poder orar, poder tener un lugar a acudir, decir, ahora voy en busca, voy a adorar, voy a presentarme. Entonces el Señor le dice a David que él, por todo lo que todos sabemos, su situación, que tenía las manos manchadas, no podía construirle una casa. Y David coge ese legado y lo da a su hijo. Le dice, yo te preparo el material, pero tú tendrás que cumplir ese legado, porque la presencia del Señor, el arca del pacto, debe estar en un lugar, en un sitio. Y nosotros sabemos que el templo tenía sitios separados. Estaba el campamento, luego estaban los atrios, que ya el pastor aquí nos dio las clases. Después estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Después que Salomón cumple el legado de construir el templo tal como fue diseñado, porque eso fue un diseño, era la copia de lo que es en el cielo, que si todo lo que nosotros visiblemente vemos, ya existe lo invisible. Por eso el Señor me dijo, primero tu interior, porque antes de que existiera tu carne, existió lo que tienes en tu interior. Y eso es lo que yo quiero sanar. Eso es lo que yo quiero liberar. Entonces entendí que si el templo fue construido, fue por causa del arca, que era el pacto, la presencia del Señor. Sin la presencia, quizás el templo no hubiese sido construido. Pero ellos anhelaban, el pueblo de Israel anhelaba mantener esa presencia con ellos. Y nosotros sabemos, como dice la palabra, después de todo, voy a leer el capítulo 5 en el versículo, voy a empezar desde el versículo 6, que dice, el rey Salomón y toda la asamblea de Israel, reunida delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Los tres lugares, bueno, todo era importante, pero los más importantes del santuario eran los atrios, que era el lugar del sacrificio, donde el que se arrepentía de sus pecados o quería ser salvo iba a hacer una ofrenda. Y venía el sacerdote, le ponía las manos, oraba, degollaban el animal y el sacerdote entraba con la petición en el lugar santo. Y sabemos que en el lugar santo había 3 muebles: los panes, el candelabro y el altar de incienso. Sabemos que ese es el trabajo que hacían los sacerdotes. Velaban. Y empecé a estudiar un poco en lo que son los panes, el candelabro, el altar de incienso. Pero cuando Salomón termina de construir el templo, ponen el arca en el lugar santísimo. El versículo 13 del mismo capítulo dice: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompeta, címbalos y otros instrumentos musicales.
Y cuando tocaron y cantaron al unísono: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. La palabra del Señor nos enseña, si leemos en los capítulos pasados, entre el 4 y tal, explica que el pueblo, los levitas sacerdotes, antes de cargar el arca y llevarlo, se habían santificado, se habían apartado para poder hacer ese recorrido, para poder entrar en el lugar santísimo. Y nosotros vemos que se unieron ¿a qué? Al unísono, que es cuando cantaron: el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre. A mí me dio a entender que para que la gloria del Señor se manifieste, no es por cualquier cosa, no cualquier alabanza, no con cualquier palabra se manifiesta la presencia del Señor. La presencia del Señor se manifiesta cuando tu interior brotan ríos de agua viva. Es cuando la presencia del Señor se manifiesta. Y cuando estáis todos en un solo espíritu, en la misma dirección, es cuando la presencia del Señor se manifiesta. Y lo que pasó es que cuando se manifestó la presencia del Señor, los sacerdotes pararon. Y eso también me da a entender que muchas veces llamamos al Señor: Padre, yo necesito que tú estés conmigo, yo necesito que tú me guíes, yo quiero que tú hagas esto. Pero muchas veces nosotros tenemos una cosa trazada, una forma trazada, en la que cuando el Señor se manifiesta como tú quieres que Él se manifieste a tu forma, tú no te das cuenta que Él ya se ha manifestado. Pero cuando esperamos que sea Él y tú andas en esa dirección, entonces se cubre la gloria del Señor. Nosotros, esto es lo que debemos hacer. Somos el linaje escogido del Señor, real sacerdocio, pueblo adquirido. Entonces nosotros sabemos, yo quiero hablar lo que son del santuario, ¿no? Nosotros no debemos limitar el solo en el lugar, en los atrios, porque en los atrios es el lugar donde se ofrecen sacrificios. Pero sabemos que Jesucristo nació como hombre, vivió en el campamento. Él vivió en el campamento para cumplir la ley. En el campamento había de todo, prácticamente puedo decir pecadores. Pero Él estuvo ahí y no se contaminó, porque Él sabía el pacto. Él vino para cumplir la ley, aquella que nosotros no pudimos cumplir, aquella que Adán no pudo cumplir. Él vino para cumplirla. Pasó del campamento y llegó a los atrios, donde Él sufrió, se sacrificó, porque murió y resucitó. Y cuando Él resucitó, pudo entrar en el lugar santo. Ahí en el lugar santo hizo el trabajo que tú y yo, como linaje escogido, que somos esos sacerdotes de hoy en este mundo que estamos, somos los llamados. Él empezó, porque dice que ahí en el candelabro está el aceite para mantener las llamas del fuego que no se apague. Y sabemos que eso representa ¿qué? La iglesia, o las 7 iglesias. Los panes estaban en otra mesa. Dicen que eran 12 panes, 6 en un lado,
se dice en otro, que también tiene su significado. Pero sabemos que el pan también es la palabra del Señor, porque Él dice: yo soy el pan de vida. Dice la palabra del Señor que eso es, ¿cómo se dice? Luz a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Quiere decir, el trabajo del sacerdote es comer del pan del cielo, velar con el Espíritu Santo que no se apague el fuego del Señor, y presentarnos delante del altar del incienso con nuestras oraciones. Porque después del lugar santo seguía el lugar santísimo, donde pusieron el arca, que sabemos que es donde está el pacto, y Jesucristo está ahí. Porque sabemos que cuando Él murió, resucitó, entró en el lugar santo, hizo la obra y pasó al lugar santísimo. Y nosotros estamos esperando, mientras estando aquí en la tierra, podemos decir que la iglesia es el lugar santo, esperando entrar en el lugar santísimo. Pero mientras estamos esperando, Él, ¿desde dónde está? A la diestra del Padre está velando, porque Él no ha dejado de orar. Él dijo: yo voy a preparar moradas, pero no porque va a construir casas. Y nosotros, este es el llamado que el Señor nos ha llamado. No debemos limitarnos solo para ofrecer sacrificios, sino nosotros debemos ser sacrificio para poder pasar el lugar de sacrificio y entrar al lugar santo y empezar a comer de la palabra del Señor, empezar a velar en la casa del Señor por aquellos que también necesitan hacer el papel del sacerdote, porque hay muchos que están hambrientos. El Señor me revelaba que en la iglesia todos tienen el derecho de poder entrar, pero yo creo que el pastor no a todos les deja subir en el púlpito. Tú puedes estar en el pueblo y eres escogido. Entonces, si tú estás en el lugar santo para hacer esta obra, para cumplir el llamado, para mantener las llamas encendidas, para poder seguir comiendo, porque sin la palabra tú no puedes ir a encender. Tu fuego no puede mantener encendida, porque después de entender lo que tú lees, después de escuchar la palabra, tú la obedeces. Y cuando la obedeces, había algo que me dijo, que me vino como una ilustración, que cuando entramos en el lugar santo es como que hay un espejo grande que dejas de ver lo que está afuera. Porque en el lugar de sacrificio, segurísimo, había gentes que iban no para sacrificar, sino para ver los sacrificios que los demás presentaban. Y eso también puede pasar, que venimos a la iglesia para ver quién va a predicar, cómo predica, cómo viste, qué tiene, cómo habla, perdiendo el tiempo. Pero cuando ya entramos en el lugar santo, te empiezas a ver en el espejo de Cristo. Y cuando te empiezas a ver en este espejo, empiezas a ver las gorduras, lo que a ti te sobra. Y eso es lo que el Señor me decía: tu interior, mira tu interior, no mires a los demás. Entonces yo entiendo que me debo permanecer en el lugar santo, porque de esta manera me podré librar de aquello que impide que el Señor se manifieste, aquello que impide que yo pueda crecer más en espíritu. Yo me tengo que mantener haciendo la obra del sacerdote, orando, pidiendo, intercediendo por los demás. Y así no podré ver si el hermano me ha mirado bien o me ha mirado mal.
Así no podré mirar si me ha saludado o no me ha saludado. Solo estaría siguiendo el camino y haciendo la obra que realmente es la que nos ha llamado el Señor a hacer. A mirarnos a nosotros y poder limpiarnos. Poder limpiarnos. Y lo bueno es que cuando ya miras ese espejo y ves que las gorduras terminan, te das cuenta que te has quedado flaco, justo para la vestimenta que debemos vestir. Pero también nos damos cuenta que en esa flaqueza necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, no nos vamos a engordar, porque no es grasa, no es nada malo. Entonces ya no hay nada malo en nosotros. Lo que hay en nosotros es todo bueno. Empiezas a mirar, ves, me ha venido ahora. Pero cuando he visto a la hermana aquí que vino a limpiar y tenía que bajar la escalera, me emocioné por la manera que ella está. Pero aún así no deja de venir. No importa que tú subas aquí arriba. Lo importante es que tú estés en la casa del Señor, que tú estés en el lugar santo y que ocupes algo, haciendo algo en el lugar santo. Porque si no te ocupas de algo en el lugar santo, si no haces la obra del sacerdote en el interior, porque si te quedas en el atrio, no sabrás lo que está en el interior del lugar santo. Dice que desde al frente, yo creo que lo largo ese que llevaban cargado el arca se podía ver, pero no desde fuera. Que si desde fuera, si seguimos en el lugar de sacrificio, vienes, ofreces un sacrificio. Hoy voy a ayunar porque he hecho esto. Ofreces el sacrificio, matas a pobre animal y tú vuelves. Como aún hay animales, vuelvo a hacer otra cosa igual, iré a ofrecer otro sacrificio. No, nosotros debemos ser los sacrificados. Nosotros mismos nos tenemos que sacrificar para poder entrar en ese lugar santo y para poder ver que el velo que nos separaba de ese lugar santo ya no existe. Porque muchas veces nuestro mismo ego, el orgullo, nos ciega. Y eso ya experimentado, la verdad. Porque cuando yo pasé aquellos días decía, ¿qué está pasando? Hasta he hablado bien y me lo han malinterpretado. ¿Qué está pasando? Y era yo. Y yo dije al Señor, yo no puedo. Pero si tu espíritu sí que dices que está en mí, que me dé fuerzas para poder hacerlo. Y cuando tú oras y pides así al Señor, Él escucha, porque Él conoce nuestro interior y Él conoce lo que realmente queremos hacer y lo que somos en su mano. Porque la alabanza decía, barro soy en tus manos, hazme de nuevo. Y esa es nuestra oración diario. Señor, hazme de nuevo. Señor, hazme de nuevo. Porque si el Señor no nos renueva, nos quedamos estancados. Y el agua, cuando se queda estancado, crea bichos, huele, pudre. Cuando empezamos a ver que hay algo que ya no funciona en nosotros, mira si el agua tuyo corre o está estancado. Y nosotros no fuimos llamados a estar estancados. Porque como el sacerdote en el lugar santo tiene que velar, tiene que mirar
que aún hay aceite para que el fuego, las llamas se mantengan encendidas. Que si no tenía tiempo para pensar de otra persona, y seguro tampoco tenía tiempo para pensar de él. Estaba en conexión con el Padre, creo que las 24 horas. ¿Por qué? Porque él sabía que después de 12 meses él debe entrar en el lugar santísimo. Y para entrar en el lugar santísimo, dependiendo cómo te encuentras, podías volver o quedarte ahí. Y aunque la muerte es beneficio para nosotros, pero cuando llega, yo creo que nadie la acepta. Y cada uno se preparaba. El sacerdote se preparaba para entrar en ese lugar santísimo. Entonces, cuando los sacerdotes, después de todo lo que hicieron, y Salomón segurísimo que tenía ya trazado la forma de presentar el culto, de bendecir al pueblo, se manifestó la gloria, porque la palabra dice que de la gloria, de esa nube que descendió en el templo, ya no pudieron ni entrar. Y esa es la gloria que el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Hoy, como miércoles de victoria, decimos miércoles de victoria, pero cada día tiene que ser victoria para nosotros, porque Cristo ya ganó esa victoria. Nosotros ya no debemos vivir en sacrificio, sino estamos en obediencia y ofrenda al Señor. Somos ofrenda, y una ofrenda agradable para el Señor. No cualquier ofrenda. Debemos ser como la ofrenda de la viuda. Entonces, cuando Salomón cumple el legado y ve esa gloria, en el capítulo 6, él hace la oración, que es la respuesta de la que el Señor le visita y se lo confirma. Segunda de Crónicas, capítulo 6, el versículo 24 dice así. Cuando lo tengan, dice así la palabra del Señor: si tu pueblo Israel es derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, y luego se vuelve a ti para honrar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado, y hazlo regresar a la tierra que le diste a ellos y a sus antepasados. Cuando Salomón hace esta oración, yo creo que luego vuelve a meditar, porque dice que yo creo que lo que él ve de la gloria del Señor, yo creo que él en su interior dice: no puede ser. Yo no creo que esta gloria se quede solo en este lugar, porque es tan grande que yo creo que estés donde estés, el Señor te debe escuchar, porque el Señor no está a la medida nuestra. Al no estar a la medida nuestra, porque yo dije, cuando leí ese versículo, dije, entonces, estando yo aquí en España, para que el Señor me escuche, me tengo que ir a Israel. Quiere decir eso, el templo representaba al mismo Jesucristo. No sé si nos acordamos donde él dice que ese templo lo destruiría y en 3 días volvería a levantar. Él se representa ahí, ese templo. Y el versículo 36, que es cuando Salomón, estoy saltando la oración, cuando Salomón recapacita de la gloria que él vive del Señor, dice: ya que no hay ser humano que no peque, reconociendo que él es pecador y reconociendo que Dios no es solo Dios de israelitas, sino que si Jesucristo llegó en este mundo era para salvar lo que se había perdido. No solo los israelitas, sino lo que se había perdido. En el versículo 36 dice: ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti
y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que se los lleven cautivos a otro país, lejano o cercano. Si en el desierto, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo: somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón. ¿Dónde está el corazón? Está en el interior. Si tu interior se vuelve totalmente al Señor y con todo el alma, y oran y dirigen la mirada, ya no tiene que ir, porque en el 24 dice: y viene a ese templo, pero aquí dice la mirada. Y oran y dirigen la mirada hacia la tierra que les diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en tu honor. Oye tú sus oraciones y súplica desde el cielo, donde habitas, y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Entonces, eso nos da a entender que el templo representa a Jesucristo, y Él ya hizo la obra en la cruz, y Él está a la diestra del Padre, intercediendo. Y nosotros aquí en la tierra no estamos solos, estamos con el Espíritu que nos guía. El Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Si le adoras en espíritu y en verdad, Él se manifiesta. Imagínate diciendo: Yahweh Rafa Elohim Jireh Adonai se manifestará. Yo no creo que el corazón del Señor resista escuchar que su pueblo de todo corazón, por más pecado que fuese, por más error que fuese, estés donde estés, como estuvo Jonás desde el vientre del pez, alabando al Señor, que Él no se manifieste. El Señor no puede resistir un corazón contrito y humillado delante de Él y que no se manifieste. Nos debemos dejar ser administrados por el Espíritu del Señor. Nos vamos a poner de pie. Quisiera que ensayáramos como si estuviéramos en el cielo con esta alabanza, y dejas que el Señor administre tu corazón en esta hora. Vamos a mirar en nuestro interior y vamos a dejar que el Señor revele lo que hay en nosotros, lo oculto. Esta es la vida del cristiano. Cada día, cuando tú crees que has vencido una cosa, sale otra. Lo vences y vuelve a salir otra, y lo vuelves a vencer. El gusto, ¿cuántas veces cae? ¿Y cuántas veces lo levanta? Pues ya tenemos la palabra y tenemos esa victoria. Vamos a decir a una voz, como lo hicieron los levitas y sacerdotes, y nosotros en ese espíritu lo vamos a hacer también en esta tarde. Aleluya, sí, Señor. Padre, tú eres bueno, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Padre. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar.
Sabemos, Padre Santo, que tú eres Dios, Señor, que no te detuviste, Señor, en el templo construido a mano de hombres, sino tú habitas, Señor, donde tú dices que si no sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, y nosotros le decimos, Señor, bienvenido eres, Espíritu Santo, aquel aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Yo creo que Nicole, se llama Nicole, ¿no? Que digo que iba a poner la música, porque de esta manera podremos cantar con más libertad, con la letra en la pantalla, y dejar que el Señor nos administre en esta hora. No hay mejor tiempo que el tiempo invertido en la presencia del Señor. Está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso, levantamos adoración al tres veces santo. Nos postramos en tu presencia, Señor, porque queremos ser alimentados por ti, Señor. Aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso, aquel que está en su trono, que habita en luz inaccesible. Dios Todopoderoso, los ángeles te cantan. Dios Todopoderoso, a una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta, a una voz
Señor, en tu presencia, Padre, en el altar del incienso, Señor, tú conoces la petición de cada uno, Señor. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno, Padre. Señor, tú conoces, Señor, oh Padre Santo, las familias, las necesidades que hay. Señor, como sacerdotes tuyos, Señor, queremos, Señor, ser alimentados por ti, Padre, para poder saciar, Señor, la sed, Padre Santo, de los que están sedientos de ti, Padre. Pero que tú avives, Señor, con tu fuego en nuestras vidas. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta.